Carlos, ahora continuamos hablando de los ERE, como les estábamos contando. Mañana comienza en el Parlamento andaluz el pleno que acoge el debate sobre el dictamen final de esa comisión de investigación de los ERE fraudulentos. Sin embargo, después de muchos meses de trabajo, después de que en 17 años se creara otra nueva comisión de investigación, parece que todo ha quedado en nada. El dictamen definitivo solo recogerá la responsabilidad política del que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Eso significa que se exime de cualquier otra a personas que habían pasado por la comisión y sobre las que había sospecha, como los consejeros Viera y Fernández. Y ello ha ocurrido, por sorprendente que parezca, con los votos del Partido Socialista y el Partido Popular. Vamos a hablar de todo ello con el que es todavía presidente de la Comisión de Investigación, Ignacio García. Buenos días. Buenos días. ¿Puede explicarnos qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha llegado a esta Ante todo, situación? una puntualización. En este momento, lo más probable es que no haya dictamen. Por tanto, no se puede hablar de que el dictamen recogerá solo la responsabilidad de una determinada persona. Lo más probable, insisto, es que no haya dictamen. Por tanto, habrá, bueno, pues un cierre, digamos, inesperado, pero nadie podrá esgrimir que se han señalado responsabilidades políticas, pero tampoco nadie podrá esgrimir que se ha exonerado a nadie, porque no habrá ningún pronunciamiento. ¿Y por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Bueno, desde un punto de vista del análisis, yo diría que aquí se han confrontado dos dictámenes escritos a priori, que no se han movido de ni un ápice, a pesar de todo el intenso trabajo desarrollado por la comisión. Un dictamen consistía en limitar las responsabilidades, se decía a 4 golfos, parece que ni siquiera a 4 golfos, y otro dictamen, pues bueno, pretendía barrer de alguna manera con todo y ocurriera lo que ocurriera, fijar las máximas responsabilidades a todos los niveles, en la cúpula, ¿no? La consecuencia, pues, es posiciones irreconciliables. Desde luego, al final, lo que ha ocurrido es que por una cuestión mecánica de extraña coincidencia, pues parece que alguien se quería salir con la suya o se había podido salir con la suya. Insisto, por una cuestión mecánica que más o menos se ha repetido aquí o se ha explicado, es decir, el Partido Socialista pide votar por separado del orden de 70 y tantos artículos, cuando solo había presentado enmiendas a 40. Curiosamente, en esa posición coincide el Partido Popular, por tanto, lo que sale no tiene nada que ver con el original. Ante esta situación, Izquierda Unida, creo que con toda lógica y en coherencia, aunque creo que se va a criticar la palabra coherencia porque la vamos a repetir todos, pero creo que en coherencia es preferible, y yo lo he dicho anteriormente, que el fracaso se visualice completamente a que haya un paripé de un 10% de válido en el dictamen. Pero bueno, esto, ¿cómo le explicamos a los ciudadanos lo que ha ocurrido? Porque existe la sensación general de que esto ha sido un fiasco, de que tanto trabajo para nada. Los andaluces asistían a una comisión de investigación sobre un caso verdaderamente grave que al final no va a quedar en nada. Yo lo comprendo. Yo en este momento, si usted me preguntase por cuál es mi sensación, pues tengo una mezcla, en primer lugar, de vergüenza. Vergüenza porque no hemos estado a la altura al final, hemos estado a la altura bien al principio, convocando a la comisión, llevándola muy en serio. Compárese, por ejemplo, esta comisión, cómo ha funcionado con la que está en Madrid en el caso Arena. En el caso Arena han dicho que no va ningún técnico municipal, que no va, por supuesto, la alcaldesa, que no va ningún técnico de otras administraciones. Aquí ha venido Chávez, Griñán, han venido técnicos de otras administraciones, ha venido quien se la ha llamado, pero es que la Comisión de Madrid además dice que va a durar 3 días, que se va a acabar el viernes. Ustedes la han abandonado precisamente porque no hay una lista de comparecientes. Exactamente, aquí hemos estado 5 meses, ¿no? Pero bien, eso no puede quitar que esta buena dirección que se había emprendido desde el principio, al final se haya frustrado, repito, pues por una serie de maniobras por un lado y de estrategias por otro que nos llevan a la nada. ¿Físicamente la van a llevar? ¿Físicamente van a presentar ese dictamen? Sí, claro. Se va a llevar en el orden del día del Parlamento. Ahora mismo hay una supuesta propuesta de la Comisión, vamos, supuesta no, real propuesta de la Comisión, y se va a llevar al Pleno, creo que es el primer punto del orden del día del Pleno de mañana, y en el Pleno, pues aparte de una
presentación por el presidente de ese dictamen. Insisto en lo de presentación, que no defensa. Este presidente no se identifica para nada con lo que sale de la comisión, y lo quiero dejar muy claro, y después los grupos políticos fijarán su posición y se votará. Para esto, bueno, para este viaje no hacen falta alforjas. Para el futuro, el Parlamento se lo pensará dos veces, ¿no?, a la hora de abrir una comisión de investigación después de 17 años, hasta que se ha abierto esta. Bueno, una de las recomendaciones que se han metido y que se han puesto es el normalizar la celebración de comisiones de investigación en el Parlamento de Andalucía y en general en las instituciones. Yo creo que esa sigue siendo válido, pero evidentemente no basta con ese deseo, sino que hay que cambiar la cultura de los partidos políticos en relación con una comisión de investigación, y creo que hay que estar atento a lo que ocurre en la comisión de investigación. Y digo esto porque creo que se han puesto sobre la mesa cosas importantes y, sin embargo, pues también tengo que decir que, por ejemplo, el Partido Popular en su dictamen incluía cosas que no estaban en la comisión, incluía juicios de valor, que son eso, juicios de valor, y probablemente incluía cosas que conoce porque está personado en un sumario que hoy por hoy es doblemente secreto, digamos, ¿no? Entonces hay que cambiar esa cultura y tomarse las comisiones de investigación en serio, pero desde el principio hasta el final. Vamos, si le parece, hacer balance a través de testimonios que se han escuchado en la comisión de lo que se ha ido investigando en la sala de comparecientes. Concesión de subvenciones por la Dirección General de Trabajo, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido. Esto se refleja en los informes de cumplimiento de 2003, 2004 y en el informe de cuentas anuales de 2007. No hubo fondos ocultos ni procedimiento ilegal, ya que este, reitero, se incorporó desde sus inicios en la ley presupuestaria de cada año. Absolutamente nadie, durante 10 años, me ha manifestado la conveniencia o no de realizar mis funciones de una manera distinta a la que en su momento se me instruyó. Nadie. Tampoco nadie varió el procedimiento después de mi cese. Usted lo que considera es que ha habido varias personas que se han metido en un cuarto oscuro para confabular y hacer toda una operación para delinquir, para ayudar a amigos y para ayudar a gente del Partido Socialista. Y usted, no solamente no puedo estar de acuerdo, sino que lo rechazo. Si hubiera detectado fuego, la intervención tendría que haberlo apagado, porque tiene los medios para apagar los fuegos. Claro, la intervención, si detecta irregularidades, fraude o menoscabo de fondos públicos, es la que tiene que dar las alarmas y suscitar el procedimiento adecuado. Bueno, son algunas de las cosas que se han escuchado, de las más destacadas. Hay muchos testimonios, por supuesto, en esa comisión. Voy a enlazar con lo que decía el presidente. Al menos hemos conseguido fijar los términos o detectar esas fugas en el sistema para que no vuelva a repetirse un fraude de estas dimensiones. Bueno, yo espero que sí, aunque me parece que para ello son fundamentales una serie de cosas, entre ellas la máxima transparencia. Es decir, creo que a partir de ahora cualquier ayuda, cualquier decisión debe estar mínimamente arreglada, cualquier subvención, y debe publicarse. Me parece que eso es fundamental, porque si hubiesen publicado en el BOJA, pues se hubiera detectado, por ejemplo, lo de la Sierra Norte. Pero en ese resumen que han hecho, me parece, si me permite, importante señalar un par de cosas, ¿no? Porque son claves y son lo que se ha mutilado. Por ejemplo, cuando se habla del interventor, nosotros sí pensamos que posiblemente pudo haber hecho algo más. Pero lo que no nos parece ético, y empleo la palabra ético, es que cuando en la propuesta de dictamen, además de decir que posiblemente podía haber hecho más, se decía que había denunciado o había advertido 15 veces de las irregularidades, vengan ahora y borren lo de la advertencia de las 15 veces y dejen solamente que podía haber hecho algo más. Hombre, no es serio, ¿no? Hombre, cuando se habla de que el Parlamento de alguna manera respalda todo lo ocurrido, no, mire usted, el Parlamento lo que hace es aprobar una cuenta dotada con unos fondos determinados. En ningún caso se mete a fiscalizar el procedimiento en que se distribuyen estos fondos. Es como si yo, pues a una determinada
determinado organismo de la Junta le concede una partida para inversiones y esas inversiones, en vez de sacarlas a concurso, se adjudican a dedo. ¿Es responsable el Parlamento? Evidentemente no, ¿no? Y luego creo que ha quedado claro también por el resumen que han hecho, que me parece muy adecuado, de la intervención del señor Guerrero, que había, y era una de las cosas que se decían en la propuesta de dictamen, una absoluta falta de control, donde nadie le decía que estaba haciendo bien, que estaba haciendo mal. Es más, donde según las declaraciones nadie sabía lo que estaba haciendo Guerrero, en qué estructura jerárquica, ya no digo política, institucional, sino simplemente jerárquica, se entiende que un superior, que un supervisor no sepa mínimamente lo que está haciendo. Todo eso se decía y todo eso se ha mutilado. El desenlace del proceso penal paralelo va a dejar en evidencia muchas cosas, entre otras. Peor sería, o peor hubiera sido, si se hiciera un dictamen que estableciese o limitase responsabilidades políticas. Creo que al no haber dictamen, bueno, por lo menos no podrán decir se han equivocado. Nos habremos equivocado en el resultado, en el funcionamiento, pero no en un dictamen. No podrán decir, fíjate qué diferencia hay entre uno y otro. No, es que nosotros ante esta situación preferimos estar callados. Izquierda Unida apostó fuerte por esta comisión de investigación. Su coordinador y candidato entonces, Diego Valdera, dijo, caiga quien caiga, llegaremos hasta el final. ¿Esto qué efecto puede tener en la coalición con el Partido Socialista? Bueno, yo creo que como todo, el tiempo lo dirá y hay que hacer un balance global y no puntual. Realmente, si nos fijamos en los términos del acuerdo de gobierno, del documento por Andalucía, no figuraba estrictamente la comisión de investigación. Y, por supuesto, bueno, las continuas referencias a que había conclusiones pactadas, creo que la realidad está demostrando que para nada había conclusiones pactadas, ¿no? Bien, en relación con el pacto de gobierno, habrá que ver y habrá que analizar en cada momento todas las circunstancias. El PP dice que sí, que hay pacto para este resultado. Hemos escuchado a Ana Corredera. El PP, claro, puede decir lo que quiera, ¿no? Es decir, el PP decía que no iba a haber comisión de investigación, que no iban a comparecer Chávez y Griñán, que hay conclusiones pactadas. Pues mire usted, hay votos particulares absolutamente diferenciados y hay una ruptura de posiciones evidente. Por tanto, de pacto en esto nada, ¿no? Vamos, si le parece, a permitir a nuestros invitados que hagan también preguntas. Rafa, adelante. Sí, Ignacio García, incidir un poco en lo que usted ha dicho al principio y lo que comentábamos a propósito de los seres. Usted, y se lo alabo, ha dicho que sentía vergüenza de este resultado final, lo cual le alaba como político, y también que los intereses partidarios desde el primer momento han prevalecido sobre el interés institucional o público, digamos, de esta comisión. Con esta situación yo creo que flaco favor se le hace a la democracia y al tema de la credibilidad y la confianza que la ciudadanía puede tener en los políticos. Y hablando de fraude en el PER, la pregunta, ¿cree usted que los políticos le están haciendo con este resultado final una especie de tomadura de pelo? ¿Es un fraude político el que le están haciendo a los ciudadanos con este cierre? Hombre, yo creo que desde luego no es para estar orgullosos. No sé si emplear la palabra fraude, pero sí, desde luego, es un tremendo, insisto, motivo de decepción, porque yo creo que había un mandato de la ciudadanía a través del pronunciamiento electoral y a través, bueno, pues de la opinión pública que se pulsaba en la calle, de que esta comisión tenía que llegar a conclusiones y tenía que establecer, por lo menos, como poco, un relato coherente de lo que había ocurrido, que es lo que se ha intentado. Claro, cuando un relato coherente le empiezas a quitar un poquito de aquí, un poquito, o un mucho de aquí y de allá, el relato deja de ser coherente y en ese sentido es un fracaso y un engaño. Pero el problema es que los ciudadanos no pueden pedirles a ustedes cuentas hasta dentro de 4 años, porque lo lógico era que a raíz de esto los ciudadanos pudieran decir, mire usted, que me la están metiendo. Bien, es una expresión un poco fuerte, ¿no? Pero yo creo que los ciudadanos en cada momento tienen que valorar, repito, esto, y tienen que valorar la evolución de la crisis, que les preocupa mucho, y tienen que valorar las medidas que se están tomando contra la crisis, ¿no? Y efectivamente tienen que valorarlo todo. Tenemos un sistema, lamentablemente, que limita, por decir de alguna forma, la participación de la ciudadanía a una vez cada 4 años, a votar una vez cada 4 años. Y es un sistema que a nosotros no nos gusta, por eso estamos siempre a favor de una ley de participación que incluya el referéndum, que incluya incluso la posibilidad de intervenir en el Parlamento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, yo estoy de acuerdo que el ciudadano se puede sentir
absolutamente defraudado, engañado, y que incluso pues todo esto entra a formar parte del caldero que alimenta la movilización ciudadana, ¿no? Yo me atrevo a decir incluso que este es un detalle, es un hecho que puede llevar a mucha gente a pensar que el sistema con que nos hemos dotado, hablo en términos generales, el sistema institucional, hoy por hoy difícilmente da respuesta a las preocupaciones de la ciudadanía y por tanto hay que abrir una reflexión seria sobre este sistema, ¿no? Adelante, Lali. Bueno, yo voy a cambiar un poco el tercio, voy a ser un poco más incisiva, señor García. Más todavía, ¿no? Están ustedes saliendo muy airosos de este trance. Y me gustaría saber si ha habido dentro de la coalición, perdón, no de la coalición de gobierno, dentro de Izquierda Unida ha habido diferencias, porque si le ha costado convencer al señor Valderas para que dieran la rueda de prensa de ayer tan contundente con esa palabra tan hermosa rescatada del castellano antiguo, porque el señor Valderas, cuando salió el dictamen, declaró que era magnífico. Sin embargo, eso fue el señor Valderas, perdón. Luego la rueda de prensa del lunes ya su posición era muy diferente. No, pero eso sí puedo decir. No su dictamen, el dictamen que finalmente mutilaron. No. Creo sinceramente que en ningún momento Diego Valderas dijo que el dictamen de la comisión era magnífico. Cuando hablaba de dictamen, pues no sé si en un lapsus se le habrá escapado la palabra dictamen, él hablaba de la propuesta de síntesis elaborada. En ningún momento dijo que el dictamen de la comisión, desde el primer momento, y me consta porque estábamos en contacto, se echó las manos a la cabeza y criticó el resultado de la comisión. Luego, en ese sentido, no ha habido ningún cambio de posición y, sinceramente, ayer tuvimos una reunión previa a la rueda de prensa de la dirección colegiada de Izquierda Unida y no creo que hubo una coincidencia, no voy a decir unánime, pero prácticamente absoluta, ¿no? Imagino, señor García, que cuando antes hablaba de sensación de vergüenza y de sorpresa, pesan, no sé cuál de ellas más, la posición del Partido Popular, que ha explicado, y también la posición del Partido Socialista. Probablemente, creo que esta última habrá generado a lo mejor más capacidad de sorpresa en el seno de la coalición. Hombre, yo primero le pediría una reflexión institucional, y si no, al menos su posición personal. ¿Hay hoy en Izquierda Unida menos confianza en el PSOE que ayer? Bueno, es que la confianza es difícil de cuantificar, ¿no? Digamos que hay una situación de reflexión sobre qué es lo que ha ocurrido. Que esto se traduzca en más o menos confianza habrá que verlo. Yo creo que a todos los niveles, pues bien en la comisión de seguimiento, en el propio seno del gobierno, a través de los grupos parlamentarios, sí habrá que sentarse y hablar y analizar lo sucedido. No sé si de esa conversación se podrá hablar de más o menos confianza, pero sí me parece necesario y conveniente no dejar pasar esto como si nada hubiera ocurrido y, repito, por lo menos reflexionar y explicar por qué se ha llegado a esta situación que no deja en buen lugar a nadie especialmente a los que han mantenido posiciones opuestas que curiosamente han acabado confluyendo al final, ¿no? Sí, buenos días, señor García. Quería saber si a la hora de hacer la ponencia de síntesis que usted elaboró, Izquierda Unida tuvo que pagar algún peaje por estar en la coalición de gobierno, es decir, sus ambiciones iban a un poco más. Bueno, yo creo que no. Yo creo que si se analiza el dictamen o la propuesta de dictamen, es bastante dura. Es decir, es una propuesta que hay que leer además en su conjunto, porque está pasando muy desapercibido, porque todos nos vamos a las conclusiones y además siempre buscamos la palabra responsabilidad política. Bueno, yo creo que hay que leerla en su conjunto. Entonces es muy importante leerse el preámbulo. En el preámbulo se fija un poco el concepto de responsabilidad política, a través incluso de la historia, ¿no? Entonces se concluye cómo hay responsabilidad política en las instituciones, no solo sobre lo que tú haces, sino sobre lo que hacen las personas que tú has elegido y que no has vigilado. Y además incluso se citan 2 artículos de la Constitución y uno del Estatuto donde se habla de responsabilidad solidaria. Eso es parte del dictamen también, ¿no? Si a eso añadimos en las conclusiones, bueno, que efectivamente se fija una responsabilidad en altos miembros del gobierno, personas que incluso hoy, si no me equivoco, el señor Viera sigue siendo miembro de la ejecutiva del PSOE,
o algo así, en cualquier caso es diputado en el Congreso. Y si, bueno, se añade que se hace una reflexión objetiva, pausada, sobre cómo funcionaba el gobierno, compartimentos estancos y sobre todo falta de circulación de la información en sentido vertical, del director general al consejero. El consejero es que llega a decir: yo no sé lo que hacía mi director general. Digo, oiga, usted está para eso. Y falta de información en sentido horizontal, porque una consejería no sabía nada de lo que hacía la otra. Todo eso se refleja en el dictamen. Creo que poco más se puede pedir, ¿no? Que haya otra propuesta de dictamen que diga: ha quedado probado que Griñán y Chávez conocían todo. Mire usted, eso es meterse en el terreno de la intuición. Y yo en el terreno de la intuición no me puedo meter como comisión de investigación. Desde luego, probar, se prueba con un documento, con un testimonio, y nadie ha probado nada. Entonces, en ese sentido hemos intentado elaborar una síntesis que nos parece bastante razonable y que ahí queda para el que la quiera ver. Una última cuestión, señor García. ¿Va a convertirse en algo habitual a partir de ahora un hecho tan saludable para la democracia como es las comisiones de investigación en el Parlamento andaluz? Bueno, yo deseo que sí, pero evidentemente no tiene sentido el hacer comisiones de investigación si no hay un cambio, insisto, como decía antes, un cambio de cultura, ¿no? Un cambio de actitud. Hacer una comisión de investigación para que, por querer llevarme todo, llegue a la contradicción de liberar a personas a las que yo, por otro lado, estoy diciendo que son responsables, no tiene sentido, ¿no? Entonces, si no hay un cambio, que yo resumiría, si me piden una frase, cambio en el sentido de no tengas un dictamen escrito de antemano, sino que atente a lo que salga en la comisión de investigación para hacer tu dictamen. Si no hay ese cambio, sinceramente, con determinados compañeros de viaje no merece la pena ir a una comisión de investigación. Ignacio García, muchísimas gracias por estar esta mañana en Canal Sur Televisión explicando esta conclusión de la comisión de investigación que veremos a lo largo de esta semana en el Pleno. A vosotros también muchas